Hola, ¿qué tal amigos? Hoy vamos a hablar de un tema que os interesa mucho porque seguramente hay muchos que lo tienen en mente. Bien, sea que vayáis a viajar en Europa desde España o desde América Latina, vengáis aquí en España y queréis hacer un viaje aquí en toda España o en Europa en general, os va a interesar y mucho. Y también los que estáis en España y queréis viajar a Europa. ¿Y por qué? Porque sí que hay muchos vídeos y experiencias personales, pero también hay cosas que van variando. Por ejemplo, nosotros hemos hecho otros vídeos anteriormente de, sobre este tema y sobre este tipo de viaje, pero claro, lo que se hacía hace unos años puede que no sirva para el día de hoy y hay que ir actualizando, ¿no?, la información porque las cosas van cambiando. De hecho, pues la situación económica ha cambiado, la situación, digamos, de los países ha cambiado, inclusive las normativas van cambiando. Entonces, si actualizamos es mejor. ¿Por qué? Número uno, cuando se empieza a preparar un viaje largo, largo quiero decir de que son más de 15 días, que son 20 días, un mes o más de un mes, porque sea los que venís de América Latina o Latinoamérica o América del Sur hacia Europa, sea los que vais a viajar a varios países de Europa, si queréis hacer un viaje bastante más completo, necesitáis como mínimo 20 días, 30 días o más. Hacerlo por menos tiempo, pues la verdad es que creo que inclusive no es que valga mucho la pena, se puede, pero en fin, se puede abarcar hasta cierto punto. Número uno, consejo principal, estudiaros bien el tema. Por ejemplo, si queréis hacer un viaje mm, en verano, pues ya podéis empezar ahora a preparar las cosas. ¿Por qué? Porque antes lo preparáis, mejor vais a llegar al momento de poder viajar. O sea, todas las empresas de alquiler, de autocaravanas, motorhome o casa rodante, llamarlo como queráis, dan bastante tiempo de margen para que se pueda reservar y no pagar del todo, ¿no? Inclusive si hay algún problema, pues contratar un seguro de anulación de viaje, que también es posible y ya está. Entonces, si las cosas se hacen con tiempo, podéis negociar unas mejores tarifas y prepararos mejor el itinerario y dónde queréis y no queréis ir. Y también, importante, preparar antes, o sea, no ir a la aventura, si puede ser. Es muy bonita la aventura, pero claro, si vais a viajar a partir de Semana Santa, pues en Europa en general, todo el mundo empieza a dar vueltas, ¿no? Entonces, antes os lo preparáis mejor. Y no digo solo de España, sino que en Europa en general, en toda Europa. Bien, una de las cosas que podéis hacer, digamos que la teoría, ¿no?, es estudiar nuestro viaje, que hay mucha gente que lo hace, coge papel y lápiz y se empieza a apuntar las cosas, o con el ordenador, o con el móvil, o lo que sea, de itinerarios varios, ¿no? A lo largo de los últimos años hemos tenido muchos clientes que han venido de América Latina o clientes nacionales que viven aquí, que han viajado por toda Europa por periodos bastante largos. ¿Por qué? Porque primero de todo es una opción mucho más económica que viajar con coche alquilado o avión, porque se aprovecha más el tiempo que se tiene para las cosas que queréis hacer. Y esto por un lado. Por otro lado, es que, claro, en este momento, debido al momento en que vivimos económico, pues todo cuesta más. También cuesta más, aparte del gasoil, que cuesta algo más, y es verdad, pero también cuesta bastante más el hotel. Ni hablemos de los restaurantes, etcétera. Aunque hay cosas que cuestan menos. Por ejemplo, en España se han liberalizado muchas autopistas y, por ejemplo, este año pues no se paga. Las autopistas de Cataluña en su mayoría no se pagan. Y la administración ha mejorado mucho. O sea, no todo va a ser malo. También la administración local y regional y nacional, o sea, el gobierno, en su infraestructura ha mejorado mucho las carreteras nacionales. Entonces, bueno, yo creo que podemos viajar tranquilamente bien y a un precio inferior, que sí que es verdad que vale más caro el gasoil, pero también la carretera es mejor y tardamos menos tiempo, ¿no? Y gastamos menos gasoil. Bien, dicho esto, número uno es
consultar en la web. Ya sabéis que hay una serie de web como Park4Night, hay otras webs que se llaman Cara Maps y otras webs donde podéis encontrar sitio de parking y pernota de autocaravana. Y cómo, perdón, cómo determinar el sitio donde vais a ir. Primero, considerar de que aquí en Europa en general hay una extendida cantidad de camper park, o sea, zonas habilitadas para que puedan aparcar las autocaravanas o campers o motorhome, que puede estar desde un día hasta 3 días, en su mayoría es esto, o gratis o pagando poca cosa, ¿no? Que no son camping, también hay muchos camping, por supuesto, ¿no? Pero son áreas pues privilegiadas que son parking solo para autocaravanas. Bien, dicho esto, estudiaros los mapas, los sitios donde queráis ir, etc. Considerar que las ciudades que queráis visitar, que suelen ser, porque es así, suele ser París, suele ser Madrid, suele ser Barcelona, suele ser Roma, pues suele ser Venecia, suele ser Viena, Alemania, Múnich, bueno, 1000 sitios. O sea, no tendréis una vida, o sea, suficientemente una vida para poder visitar todos los sitios de interés nacional, no digo internacional, sino nacionales que hay en Europa. Por lo cual es bastante complicado que se os pueda dar una información muy completa de todo. O sea, es imposible porque por eso es importante planear bien los viajes para que podáis aprovechar al máximo este tiempo finito de poder viajar. Y para esto nos ayuda Don Google Maps. Con Google Maps, yo supongo que todos tenéis Google Maps, podéis ver cuántas horas tardaréis de aquí a allá. Podéis calcular más o menos los trayectos en carretera. También pensar de que va a haber inconvenientes. O sea, está claro que en fechas señaladas, como por ejemplo Semana Santa, como por ejemplo, no sé, las verano, etcétera, va a haber más gente viajando, más interrupciones en el tráfico y aunque en general en toda Europa se prohíba la circulación de la mayoría de los camiones el sábado y el domingo, pero siempre va a haber mucha gente particular que se mueve por todas partes, ¿no? Y bueno, y el tráfico es intenso, por lo cual hay que calcular bien los tiempos en que se tarda para llegar a cada sitio. La gran ventaja de la autocaravana es que, o motorhome, es que cuando os cansáis os paráis y tenéis la casa a cuesta. O sea, no tenéis que estar adaptados a ciertos horarios de hoteles, de comidas o de sitios, ¿no? Pero calcular algo también muy importante en vuestro viaje, que vais a necesitar tiempo, como en vuestra casa, para ir al supermercado a comprar cosas, para ir a vaciar las aguas limpias y sucias, para limpiar, para moverse de un sitio a otro y buscar un sitio determinado. ¿Y eso por qué? Porque es importante, digamos que no sois los únicos que vais a viajar en Europa. En Europa hay miles y miles de autocaravanas y miles de personas que quieren moverse. Y que se mueven en autocaravana a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, claro, llegar a buena hora en los sitios y tener un sitio donde aparcar es muy importante planear las cosas porque a veces hay overbooking. Overbooking en lo que hay, o sea, que hay demasiada gente en las áreas y después no sabéis dónde meteros. Y no es una buena opción meterse por ahí en un sitio que no conocéis de noche. Dicho esto, si estáis afuera de Europa, pues deciros de que aparte de esto es importante planear bien los tiempos porque aparte de que lo tenéis bastante definido, también hay que considerar de que todo está muy controlado, o sea, las carreteras están muy controladas por radares, hay que no tener prisa, o sea, en nuestra experiencia hemos visto una vez persona en una semana viajar desde aquí, ir a Madrid, después ir a París, después ir a Roma, ir a Venecia y volver aquí. Claro, este tipo de viaje
tantos kilómetros, o sea, hacer 4 o 5 mil kilómetros, por buena que sean las carreteras, implica que prácticamente las personas no han estado tiempo en los sitios. O sea, hacer 4 o 5 mil kilómetros una semana es como decir, me bajo aquí, hago una foto de la Torre Eiffel, vuelvo a subir en mi vehículo y me voy a otro lado. Porque la mayoría del tiempo lo vais a pasar dentro del vehículo. Entonces, no sé si es muy buena idea. A lo mejor es mejor idea reducir los sitios o alargar nuestro periodo de viaje y nuestro presupuesto. Una de las grandes ventajas que tenéis ahora los que estáis en América Latina, y digo porque hay mucha gente que se queja, dice que la economía está muy mal y tal, pero claro, los que hay países que trabajan mucho en dólares, y es verdad. O sea, que tiene su economía en dolarizada, digamos, ¿no? Entonces, el dólar está igual que el euro, inclusive vale más que el euro. O sea, lo que os valía más hace 3 años, pues os vale menos. Vale que las cosas han aumentado, pero es que también vuestro dinero ha subido. O sea, si tenéis dólares, ha subido vuestra forma de poder comprar. Está claro que depende de cada país, ¿no? Depende de cada país porque, claro, si compráis en el peso de, yo qué sé, de Chile, pues es posible que, no sé, si se ha devaluado valga menos, pero como buena parte de la economía se mueve en dólares en América Latina, pues mira, es una de las ventajas, ¿no? Que al llegar aquí, pues tenéis una mejor forma de poder utilizar vuestros dineros. La gran ventaja a nivel económico de la autocaravana en Europa, moviéndose en Europa, es que las carreteras son muy buenas, entonces vais a emplear menos tiempos en viajar, menos gasoil en moverse y también más sitio donde poder pernoctar en todas partes. Y yo hablo para los que van de aquí afuera, que los que van desde América Latina, vienen aquí, nos alquilan y se van a toda Europa. Estamos hablando también de dos partes de Europa bien definidas. Ojo. O sea, no es lo mismo ir de Roma para arriba que de Roma para abajo. Y es que es así. Igual que la infraestructura en Europa en general es muy buena, pero hay ciertas partes de Europa que es mejor y otra que es peor. Entonces, claro, considerarlo también. Y esto lo digo en el plan de que, por ejemplo, nosotros hemos ido a Sicilia en carretera y claro, siempre hay obras en ciertos determinados puntos. Es una de las cosas que no hay variación. La carretera desde que llegas a Nápoles hasta que llegas a Sicilia, pues siempre hay obras. Es así. Siempre hay tráfico y eso hay que considerarlo. Considerar de que según qué viaje hacéis, hemos tenido clientes que han tomado el barco y se han ido desde Barcelona a Cerdeña, yo lo he hecho, o que han ido desde Barcelona, yo qué sé, a Tunisia, o que ese es otro planteamiento totalmente diferente que no tiene nada que ver, o Marruecos, pero bueno, digamos que la podríamos considerar hasta Europa del Sur, porque en cierto sentido hay muchos europeos que viajan ahora a África del Norte, un montón. Y la verdad es que se está espabilando mucho y la verdad es que muy bien por ellos, ¿eh? Porque ofrecen una calidad de servicio, una calidad de seguridad que ya empiezan a compararse a los partes de Europa, ¿no? Está claro que toda Europa, inclusive Europa del Sur o los países del norte de África, quieren este tipo de turismo. Está muy claro, ¿no? Y hablamos de Europa del Sur y podríamos incluir algunos países de lo que no tenéis ni idea, como puede ser, por ejemplo, Turquía. Y muchos no han ido a Grecia. Grecia está al lado de Turquía, vamos, o sea, pero Turquía cada vez está más preparada para las autocaravanas. Existen ya grandes empresas que están invirtiendo en construcción no solo de vehículos. Los vehículos que usamos aquí en España, buena parte se fabrican en Turquía, pero también hay otros componentes de las autocaravanas que se están fabricando en Turquía, ojo. Y también se está extendiendo cada vez el salón de caravaning que hay en Turquía, por ejemplo. Es una sorpresa, uno piensa que Turquía siempre lo vemos en noticias muy complicadas, muy difíciles, de que si atentados, que aquí, que allá, pero bueno,
Ese es un tema de guerra, digamos, comercial también, que influye en muchos países, porque, bueno, es lógico que hay muchos países en los que entre ellos se hace un poco este tipo de guerra y quieren hacer aparentar de que los demás países están fatal para ir. Eso es muy común, o sea, el problema es de que en la televisión siempre vemos lo malo y después hay otras partes que son muy buenas y solo viajando podemos aprender esto. De hecho, la mayoría, el 99,9% de las personas son personas como nosotros, de verdad. País donde vayáis es igual, son personas trabajadoras, honestas y sencillas y ningún problema, la verdad. Al contrario, a veces son muy amables, tienen ganas de conversar, tienen ganas de interactuar con otras civilizaciones, otras culturas, otra manera de ver las cosas y abren sus puertas. Lo quiero decir porque es que es así, o sea, no, la mayoría de la gente de otros países o de otras, o sea, aparte de las películas que vemos en televisión, ¿no? Pero la mayoría es gente normalísima. Bien, sigamos con el tema de nuestro viaje, que nos hemos ido un poco a los límites. Y solo quiero comentaros lo que no sabéis. ¿Por qué? Porque lo que sabéis ya os lo he dicho más o menos. Lo que no sabéis es que cada vez hay un mayor control por parte de las autoridades a nivel de radares. Radares bastante sofisticados y control bastante sofisticados. Daos cuenta de que cada vez que estáis entrando en un país de Europa, aunque no haya frontera, porque no hay ninguna frontera entre aquí y Francia, o entre Francia e Italia, no hay nada. O sea, pasáis allí, a veces paran, a veces no paran. Pero aquella barrera que existía en aquellos tiempos, pues no hay. Y otros países, en Alemania, en Austria, etcétera, pues es que no lo hay. No, sí, a veces se ponen controles, pero realmente no lo hay. Pero a veces puede haber, claro que puede haberlos, ¿no? Y entonces, pues lo que sí hay es radares que están continuamente grabando la gente que va y viene. Eso sí que los hay, seguro, ¿eh? Y los hay antes, después, al entrar en países, entrar en fin, hay mil controles. Entonces, ir correctamente por los sitios es muy importante, o sea, muy, muy importante. Bien, porque la percepción de seguridad o la percepción de no estar controlado también no es, o sea, es exacta, pero en cuanto a controles sí que los hay. Lo digo porque, bueno, en cualquier pueblo pequeñito, o sea, a veces nos llegan multas en radares en pueblos que son de 1000 habitantes. Claro, tú dices, jolín, este pueblo perdido aquí en la montaña hay un radar. Pues sí que hay un radar. Y te llega una multa y la gente piensa, no, no, aquí no hay nada, no hay control. Lo digo, sí, sí, hay controles en los sitios más insospechados. Y por supuesto, aparte de los controles, también hay la otra parte, que son los ladrones o la gente que quiere robar, que también los hay. Que este es otro tema del que hablamos en otro vídeo, porque por ahora hasta aquí hemos llegado y hasta la próxima.